Vamos con los saludos a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves 7 de julio de 2016. Dos titulares, Esteban Valenti, buen día. Buen día. Y Fernando Butazzoni. Muy buenos días. Y dos invitados. Uno de ellos, Max Sapolinsky, contador público, que fue, director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, subsecretario de Economía y Finanzas, dirigente del Partido Colorado. ¿Qué tal, Max? Buen día. Buen día, un placer compartir con ustedes. Y también dejo el saludo para nuestro segundo invitado, Juan Gavito, que hoy formará parte de esta mesa en lugar de Antonio Mercader. ¿Y dónde está Antonio? ¿Dónde está Antonio? Buena pregunta. Vamos al primero de nuestros temas. Distintos actores de primera línea del equipo económico, entre ellos el propio ministro Danilo Astori, salieron ayer a defender la decisión del gobierno de mantener las pautas salariales en la nueva ronda de negociación colectiva. En una entrevista con Televisión Nacional, Astori dijo que se buscó preservar las fuentes de trabajo sin perder salario real. Pero aclaró que si en estos meses se demuestra lo contrario y hay una pérdida de poder adquisitivo, el Poder Ejecutivo va a tomar medidas para corregir la situación. Hemos perdido alrededor de 35.000 puestos de trabajo. Para Uruguay eso es mucho. Hemos perdido miles y miles de puestos de trabajo en sectores como la construcción. Y eso a mí me parece que es grave. Y tenemos que intentar defenderlo, cueste lo que cueste. Hablaron del tema ayer también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, en lo que pareció una coordinación del equipo económico luego de que el PIT-CNT anunciara que se viene una conflictividad gigantesca si no se flexibiliza las pautas salariales. Incluso dentro del propio Frente Amplio hay resistencia, por ejemplo, la que expresó el Partido Comunista a través de Eduardo Lorié, que advirtió que el gobierno se viene apartando de su base social con este tipo de decisiones. Los escucho. Bueno, yo creo que acá parecería que las lecturas de la realidad son de dos países distintos, ¿verdad? Es decir, por un lado, el equipo económico del gobierno, el gobierno en general, ha señalado reiteradamente a través de números, de cifras, de datos concretos que no han sido, por cierto, rebatidos de ninguna manera, dificultades en el plano económico. Y por otro lado tenemos a dirigentes políticos, a algunos dirigentes políticos del propio Frente Amplio y sobre todo a la dirigencia del movimiento sindical, del PIT-CNT, que plantean un escenario totalmente distinto. Yo creo que básicamente es como aquel dicho de más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, ¿no? Es decir, ¿qué va a estar en contra? Lo que plantea el PIT-CNT es maravilloso. Mantener los puestos de trabajo, recuperar los perdidos, aumentar el salario real, mejorar las condiciones laborales, etcétera, etcétera. A mí me parece bárbara la plataforma. El problema es cuál es el grado de conexión que tiene esa plataforma con la realidad que tiene hoy el país. Y en ese sentido, yo creo que operan otros factores de liderazgos, de afanes de liderazgo, es decir, me parece que es por lo menos poco saludable anunciar que va a haber una conflictividad gigantesca. Es decir, meter miedo en torno a convulsiones sociales nacidas del movimiento sindical, que por cierto ha dado señales muy claras, ¿no? Porque recordemos que un diputado del Partido Comunista, el diputado Andrade, dijo que renunciaba a la banca y lo hizo para volver a su sindicato, para luchar porque se venía un momento dificilísimo para el sector de la construcción y él quería estar en la primera línea de combate en el sindicato de la construcción. Max Sapolinsky. Sí. Yo creo que esto uno lo puede encarar desde diversos puntos de vista, ¿no? Está el tema estrictamente económico, más o menos enmarcado en la situación en la que estamos, pero también tenemos que verlo en el contexto político y en particular, en mi criterio, en la situación que está viviendo en particular el gobierno, su relacionamiento con su fuerza política y con su propia incluso bancada parlamentaria.
El gobierno se ha propuesto en el mantenimiento de las pautas tratar de ser más o menos coherente en la línea que ya estableció el año pasado en cuanto a las pautas que establecerán el trabajo de los consejos de salarios y las pautas para establecer los salarios de aquí en más. Sin lugar a dudas que va a generar un deterioro en el salario real, porque digo, ya de arranque si uno analiza los porcentajes que se están estableciendo en las pautas con respecto a las previsiones de la inflación, ya notoriamente en algún momento se va a generar un deterioro del salario real. Pienso que el gobierno lo que está apostando es que de alguna manera está tirando hacia adelante lo más posible esta situación, porque en virtud de los correctivos que los consejos de salario establecieron en las anteriores consejos de salarios, va a poder permitir de alguna manera paliar la situación probablemente en el correr de este año, y el deterioro se va a producir indefectiblemente el año próximo, en la medida que se cumplan más o menos las previsiones que el propio gobierno tiene. Entonces digo, ¿cómo se plantean esta situación? Yo lo que creo que en momentos en los cuales se deteriora la situación económica, como notoriamente se está deteriorando, lo que se necesita son señales claras de fortaleza desde la cabeza, desde el gobierno. Eso es lo que se está produciendo, me parece, un desgaste en el cual la principal figura de la dirección de la economía en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que es Astori, constantemente se va autogenerando un deterioro sin lugar a dudas muy importante. A modo anecdótico está el tema del anuncio de los famosos 200 pesos sí, en el aumento de las jubilaciones, y por otro lado parecería que está en constante negociación con su propia bancada parlamentaria y los propios sectores de su partido de gobierno, lo cual cuando la economía se deteriora, si no se tiene la solidez desde la cabeza, el deterioro puede sensibilizar mucho más a la población, ¿no? Tú, Esteban, desde adentro mismo del oficialismo, ¿qué tal? Sí, yo voy a coincidir, podría repetir exactamente lo que dijo Fernando sobre el tema del diagnóstico. Las políticas económicas parten del diagnóstico. Le voy a agregar un detalle que yo sé que desde el gobierno es muy difícil, pero vos para aplicar políticas tenés que, ante la gente y darle credibilidad, políticas que por primera vez en la historia de los gobiernos del Frente Amplio, que no son muchos, son 11 años y medio, el Frente Amplio va a tener que gobernar sin plata, es decir, sin posibilidad de aumentar el gasto. Va a tener que hacer uso de una gran imaginación, de una gran capacidad de timonear el barco en medio de una tormenta en serio. Una tormenta en serio que hay que ver por qué se da. Se da en el 70%, yo diría que es por la situación internacional, que nunca hemos visto nada igual. Sí, Brasil cayendo al 4%, Argentina al 1,5%. Pero si se dice solo eso, uno pierde credibilidad porque falta la otra parte. La otra parte es que son problemas nuestros de gestión de la herencia bendita que hemos recibido. Es decir, en 3 aspectos. Primero, el déficit fiscal, que fue muy alto. Segundo, el manejo de las empresas públicas, que fue efectivamente un agujero que se demuestra ahora. Si vos en medio de la crisis tenés 138 millones de dólares de ganancias en el primer semestre de este año, el año pasado ya tendríamos que haber tenido ganancias. Y tercero, el manejo de los megaproyectos, que se hizo de manera muy amateur. Voy a reiterar una cosa porque si no siempre hay que pedir disculpas. Yo si tuviera que elegir entre la calle Padre y Mujica, hoy volvería a votar a Mujica, miren lo que le digo. Pero no tiene nada que ver con que uno no tenga una visión muy crítica de la situación. ¿Qué es lo que hace? Danilo Astori, ¿puede explicar esto por ese lado? No lo puede explicar. Ahora, el segundo aspecto, yo sí lo puedo explicar. Y quiero decir exactamente las causas del problema, porque si no resolvemos todas las causas del problema. Ahora, a mí si me das a elegir entre el equipo económico del PICNT y el equipo económico de este país, en los últimos años, en los últimos 11 años, que es lo que estamos discutiendo, ¿y qué querés que te diga? Si se hubiera hecho lo que decía el PICNT, que es esa visión de que todo puede ser perfecto, todo es maravilloso, todo, es decir, es todo un camino que es solo voluntad, ¿no? Lo que hay que ponerle, estaríamos en la ruina total. Porque en realidad, si vos tirás mucho de la piola, mirás y comparás con otros países que aplicaron esa política, y esos países sí están en la ruina total. Nosotros estamos navegando en un mar agitado, con problemas, pero, a ver, incluso en algunos casos con falta de imaginación, también lo quiero decir. Termino con un hecho. Ojo que también en el Consejo de Salario
lo que dijo el gobierno, y ayer lo reiteró, es que no tiene ningún problema si las patronales y los trabajadores se ponen de acuerdo en un convenio de más nivel de las pautas salariales. Eso es lo que estaba pasando en muchos grupos en los últimos meses. Eso fue lo que anotó el ministro Murro. Sí. El ministro Murro destacó que se estaban haciendo acuerdos con la firma de la parte patronal y la parte sindical, con la oposición de la delegación del Ministerio de Trabajo, y que estaban por arriba de las pautas. A mí me extraña que un ministro de Estado, que después vota por unanimidad las pautas, no sepa que en realidad la otra condición que pone el gobierno es que no se pasen esos aumentos por encima de la pauta a los precios, ¿no? Ese es el problema, no es cualquier cosa. Entonces, yo que ayer vi a Figueira y a Mir y los pelaron porque dijeron una cosa. Hay ministros que hablan hasta por los 4 codos y no pasa nada, ¿tá? Y yo te digo sinceramente... ¿Tú entendés que a Murro habría que haberlo pelado? Él se tendría que haber pelado. Si pero obvio, porque además el problema es el siguiente. Si el gobierno sobre este tema afloja, si el presidente hubiera aflojado, este país se va al caño. Porque en estos momentos de tormenta, si vos no tenés un capitán en el barco, es la peor situación. Se va al caño en todo sentido, inversiones, política, los agentes económicos. Y bueno, yo creo que por suerte en eso, acá enfrente pusieron el timón firme. Juan Gavito. Bueno, Emiliano y audiencia y compañeros de mesa, buen día. Con lo que me queda de tiempo, aunque siempre es bueno escuchar al oficialismo, sobre todo en este tema, voy a tratar de hacer algún aporte. Arrancó trancando. Y me voy a retrotraer ¿Tú decís que Esteban habló mucho? No, más o menos lo habitual. Hasta el año 92, pero no para citar al doctor Lacalle Herrera, sino a un señor Carville, que fue asesor de Bill Clinton en la campaña de aquel entonces, que le permitió ganarle a Bush, que venía con todos los boletos a favor, y que fue el que acuñó la famosa frase, es la economía, estúpido, ¿no? Entonces, en estos momentos en que hay tanto cuestionamiento, incluso adjetivación fuerte de parte de compañeros del ministro Astori, yo creo que él no lo hará por buena educación o por preservar lo que queda de unidad dentro del Frente Amplio, pero es lo que debe estar pensando. Digo, ningún ministro de Economía y Finanzas o de lo que fuere toma decisiones antipáticas porque le gusta. Es decir, ¿quién no quisiera que tener a todo el mundo contento y hablando bien de él? Es evidente que si no se toma otro tipo de decisión o se fija otro tipo de pauta, es porque su buen criterio lo indica así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se reacciona tan fuertemente? Para mí se reacciona fuertemente por 3 motivos básicos, digamos. Primero, porque se trata de un compañero del cual teóricamente se esperaba otra cosa. Es decir, se esperaba que hiciera la magia que otros ministros no podían hacer, porque hubo previamente, y voy a los otros 2 motivos, errores de concepción, contradicciones, algunas de ellas ideológicas muy fuertes, dentro de la propuesta del Frente. Todo el mundo está hablando de que cuando se llevó adelante la campaña del 2015 no se dijo toda la verdad o no se vio con claridad la realidad que se venía o se prometieron cosas que ya se sabía que no se podían cumplir. Eso está claro para mí y para buena parte de la opinión pública y eso es parte de la razón. Pero el verdadero problema acá de fondo es que el Frente o parte de él no ha resuelto su contradicción ideológica principal, es decir, que siempre ha tendido a atribuir todas las maldades a un modelo o a un modo de producción, para utilizar la terminología marxista, que según ellos, cuando cambiara, todo iba a mejorar. Y no ha asumido que esta es la realidad, que ha tenido que transitar dentro del modelo capitalista, que el modelo capitalista tiene sus ciclos, que es malo, pero es lo menos malo que se conoce, y que, como bien decía Valenti, todas las experiencias, sobre todo las más recientes de socialismo real, fracasaron y trajeron mucho, pero mucho más pobreza y frustración. Y a la prueba me remito a las más recientes del socialismo del siglo XXI, de Venezuela, un país potencialmente rico. Generoso llamarlo a eso de alguna manera. Así se autodenomina. Potencialmente riquísimo y sin embargo con unas carencias brutales. Y ni que hablar Cuba después de 50 años de socialismo que está pidiendo a gritos apertura
¿De qué? De capitalismo. Sí, yo creo que yo le quiero agregar un elemento a los análisis hechos sobre todo por Esteban y por Juan, que creo que en sentido general yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una contradicción ahí ideológica de fondo no resuelta. Es más, yo la planteaba creo que la semana pasada aquí mismo, que bueno, que ese elemento, con un agravante, que es una contradicción ideológica que en el fondo es falsa, porque se está planteando se está contraponiendo, digamos, una posibilidad a una imposibilidad, a una, ni siquiera es una utopía, es una fantasía. Pero hay un elemento que yo creo que es importante. El Frente Amplio es, o era, teóricamente, el partido mejor dotado para poder gobernar con grandes dificultades económicas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una base social muy importante en los sectores populares, porque tiene un entrelazamiento con muchísimos dirigentes y bases del movimiento sindical, que es muy importante, y tenía todas las posibilidades, o se suponía que tenía todas las posibilidades, para que esos mecanismos entraran a operar justamente cuando la situación requiriera alianzas, pactos, acuerdos que permitieran sacar adelante una situación difícil. Sin embargo, para mi asombro, estamos asistiendo a una situación en la cual el movimiento sindical, tradicionalmente, digamos, aliado del Frente Amplio, de las ideas de la izquierda, opuesto radicalmente siempre a los partidos tradicionales, al Partido Nacional y al Partido Colorado, se pasó rápidamente para la vereda de enfrente. ¿Por qué? Por plata. Acá hay un problema de plata. El PIT-CNT insiste. Perdón, pero no se pasó para los partidos tradicionales. Sí pasó. Dije para la vereda de enfrente. Bueno, Dije para la vereda de enfrente. En este momento la tenemos nosotros. Bueno, pero en la Plaza Independencia hay 4 veredas. Le pagamos a la Intendencia. Al costadito nomás hasta el 2019. Sí, no sé. Lo que yo creo es que cuando la dirigencia máxima del PIT-CNT anuncia una conflictividad gigantesca y un referente sindical de primerísima línea como es el diputado Andrade, un hombre que brilló como dirigente sindical y después ocupó una banca parlamentaria, renuncia a la banca para volver a la trinchera sindical, yo creo que están dando señales muy claras. Señales muy claras La respuesta que se da desde el movimiento sindical es: estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, no somos un sindicato o una central sindical alineada con ningún partido. Está perfecto. Creo que el PIT-CNT estuvo muy cercano, yo no digo alineado, pero muy cercano a un determinado proyecto político, que fue, entre otros, el que le permitió al Frente Amplio ganar las elecciones. Vamos, si el movimiento sindical organizado no hubiera apoyado el proyecto político y el programa del Frente Amplio, seguramente el Frente Amplio no hubiera ganado las elecciones. Ante todo debo decir que la timidez que me genera el debut me trajo a hacer una oposición relativamente moderada. Después de escuchar a Esteban, digo, me tengo que polarizar un poco porque si no, pierdo Advertencia. Además perdés audiencia. Creo que le importa a Emiliano. Salió un minuto del campo de juego para cambiarse los zapatos y ponerse los tapones altos. Llueve. Escuchamos de nuevo a Max Apolinsky. Aquí yo creo, en toda esta discusión, probablemente cada uno de los actores juega el rol que debería jugar. Es decir, está claro que el equipo económico iba a decir, mantengo las pautas establecidas, y está claro que el PIT-CNT iba a decir, pretendo que en virtud de la situación que se está deteriorando, busco las mejores aspiraciones posibles. El gran problema aquí, en mi criterio, se genera que cuando, como decía en la intervención anterior, cuando se deteriora la situación económica, la población lo que necesita es que le generen desde el gobierno credibilidad, que le generen humildad, si se quiere decir de alguna manera, que se termine con la soberbia. Y hoy en día, cuando, como decía, se deterioran los factores económicos, la gente hace una lectura para atrás de todo este proceso. Entonces digo,
el equipo económico, que ha sido prácticamente el mismo durante los 15 años, con las variantes de las personas en virtud de los cargos, todos en todo el espectro político le reconoce solidez, le reconocía el gran mérito de haber de alguna manera seguir las líneas que consensualmente todos reconoceríamos que en grandes rasgos con matices habría que seguir. Del neoliberalismo. No, en Uruguay tan denostado. En Uruguay nunca existió el neoliberalismo, capitalismo parasitario. Cada uno lo puede definir. Pero cuando llega el momento del deterioro, empiezan las responsabilidades. Y aquí la citó perfectamente Esteban, no podría decirlo mejor que él. Aquí hubo un tema de déficit fiscal que se fue deteriorando en momentos que los tiempos económicos eran propicios, cuando se imponía más que nunca decisiones anticíclicas. Hubo una gran despreocupación por la gestión de las empresas públicas, que como todos lo vimos, lo dijo todo hace un rato Esteban y no lo voy a repetir. Entonces, ¿quiénes son los responsables de toda esta situación? Quienes ahora tienen que lidiar con el deterioro. En la economía, los ciclos, yo que soy agnóstico, pero creo que la Biblia es muy sabia en definir que aquí siempre vienen 7 años, después de los 7 años de vacas gordas, vienen 7 años de vacas flacas. Eso lo sabíamos todos. Este mismo equipo económico es el responsable de ahora, que tiene que afrontar, sumado a los hechos que no asumió en el pasado, una situación interna de su partido, donde hay algunos colaterales, como por ejemplo la situación del PIT que se venía planteando, que tradicionalmente aparecía como un socio del gobierno, y ahora los tiene que enfrentar. Yo nunca he visto en la historia más o menos reciente de económica del Uruguay que cuando desde el gobierno se pone a consideración la rendición de cuentas, primero se pone a consideración y después recién ahí se va a negociar con la bancada de gobierno, y la gran negociación es las idas y venidas entre el gobierno y la bancada de su propio partido. Eso lo único que genera es falta de credibilidad entre la gente. Bueno. Voy a recordarles que el año pasado fue el año de mayor conflictividad sindical desde que volvió la democracia, contra un gobierno de izquierda. Voy a recordarles que en realidad los resultados en el plano del presupuesto fueron casi nulos. El presupuesto salió con la negociación interna dentro del Frente Amplio, pero toda la conflictividad dio muy pocos resultados. Y voy a hacer algo que desde el punto de vista de mi historia personal, yo fui dirigente sindical unos cuantos años, y quiero decir que acá lo que vos prendés la televisión y ya sabés lo que van a plantear. Está bien. Es automático, porque efectivamente cuando hay un debate de este tipo hay que hacerlo, el movimiento sindical, pero ya vas a ver que vas a hacer paro, punto. La imaginación al poder acá no existe, es eso, paro tras paro más paro, nada más. Ahora, yo lo único que le cuestiono al equipo económico en este momento es que me tiene que contar el final de la película, y no me lo está contando. Porque, ¿qué es eso del final de la película? Es muy simple. Vos me tenés que contar, para ser creíble, me tenés que contar todas las causas. Aunque es difícil para un equipo económico hablar del gobierno anterior y de la principal fuerza adentro del Frente Amplio. Lo entiendo. Yo no me callo. La segunda, y le atribuyo una parte de responsabilidades en cuanto a la situación económica. La segunda es que no me podés contar la película cuadro a cuadro. Es decir, los salarios, el ajuste, las jubilaciones. Me tenés que contar a dónde querés llegar. Me querés contar y me tenés que dar expectativas de dónde querés llegar. Y cuando digo de expectativas, me tenés que contar, además, no con imaginación, sino con realismo, pero con un sentido de lo que es la izquierda. Me tenés que contar cuáles son los proyectos que tenés. Y los proyectos y los instrumentos son cosas fundamentales. En el plano social, tenés 300.000 personas pobres. ¿Cómo querés llegar dentro de 3 años y medio? En el plano del empleo, ¿qué te propones? En el plano de las grandes inversiones que mueven la aguja, ¿qué te propones? En el plano de la cultura ciudadana, de la educación, me lo tenés que proponer. Entonces, en lo que falta es esa otra parte, la otra parte del relato. Bueno. Que quedó en el corto plazo el gobierno. Y bueno, yo lo veo corriendo. Yo sé que cuando estás con las cosas económicas, pero ¿sabes qué pasa? Tú dijiste una frase de un asesor de Clinton. Yo te hago una frase de un asesor de nadie. Es la política, estúpido. Es decir, no hay nada mejor para resolver todos los problemas de la política. Lo que está en crisis en el mundo hoy, no solo en Uruguay, es la política.
Muy bien, el asesor de nadie es el que está a mi izquierda, ¿no? Sí, sí. Y cuando dijo es la política estúpido, no Me te estaba preocupa- hablando a ti. me preocupa No, que ahora sea no era nadie. contigo la cosa. No, a raíz de lo que decía Esteban, cuando mencionaba que la mayor conflictividad fue la del año pasado, yo quiero recordarles a todos que acá hubo paros hasta por las dudas, por si ganaba determinado candidato. Con lo cual yo me permito por lo menos plantear un interrogante sobre la verdadera discrepancia y hasta qué punto habrá diferencias o incluso eventuales rupturas. Yo creo que no. Yo creo que el Frente Amplio, a quien me resisto a calificar como partido, porque no lo es técnicamente, formalmente un partido, técnicamente una coalición y políticamente una asociación para sufragar. Incluye Pensé que iba a decir pegó en el palo, ¿no? Incluye alas y concepciones muy diferentes que se han sentido muy cómodas cuando estaban en la oposición y no tan cómodas cuando cuando las papas queman. Pero yo ya he dicho antes que para mí esto es un poco como aquel programa de Titanes en el Ring, ¿no? Que se daban como en bolsa aparentemente, pero todos sabían, porque estaba libretado, qué iba a hacer el otro. Y yo creo que cuando llegue el momento, van a votar todos juntos de vuelta. Yo no pretendo que el PIT-CNT se pase a la vereda del Partido Colorado, del Partido Nacional o del Partido Independiente, pero tenía otras opciones más de izquierda, comillas, que tampoco ha tomado. Quiere decir que hay un instinto de supervivencia que los va a llevar a votar juntos. El tema es no qué va a hacer el PIT-CNT, que son profesionales de la política que andan por un andarivel paralelo, sino qué va a hacer el ciudadano común, el que compró esa propuesta, ese proyecto, que ahora Esteban dice nos tienen que decir, no, el momento de decirnos era en el momento electoral, no ahora que estamos un año después. Entonces, la gente común y corriente que quizá nos esté escuchando y que diga, bueno, yo realmente le di por segunda o tercera vez la oportunidad al frente, ¿me siento realizado o me siento defraudado? ¿En las concepciones finales o en el día a día? ¿En lo que cobro de jubilación, en lo que cobro de salario, en cómo están mis hijos en la enseñanza? Esa es la reflexión que me parece que hay que pedir.